buenas tardes, estimados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque Él nos ha concedido una nueva oportunidad para poder estar a través del Facebook predicando la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por ello. Saludamos a los hermanos que ya están conectados. Saludamos a cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga, que les fortalezca en este tiempo, que el Señor les sea guiando para que puedan también recibir la palabra del Señor en esta hora, y que puedan recibir la paz y el consuelo del Señor en cada una de las circunstancias que muchas veces enfrentamos de adversidad. Si bien estamos viviendo tiempos complejos como país y también en el mundo entero, pero rogamos al Señor que Él sea fortaleciendo nuestras vidas. Así que dispongamos nuestro corazón para que Él pueda guiarnos en esta tarde. Así que les invito a orar para encomendar nuestros corazones al Señor. Poderoso Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias porque a pesar de la adversidad que enfrentamos en este tiempo, sabemos que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Dios quien nos guía en medio de la dificultad y en medio de la adversidad. Señor, fortalécenos en este tiempo, guíanos con tu Espíritu Santo, mi Dios. Te ruego que tú bendigas a los hermanos que están a través del Facebook escuchando tu palabra. En esta hora sean bendecidos, mi Dios, y fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Si hay alguno que está triste, Señor, consuela su vida, anímale, papito amado, para que pueda experimentar el verdadero gozo, el gozo de la salvación. Mi Dios, si hay alguno que está enfermo, te ruego que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor, sanándolo y fortaleciéndole para la gloria tuya. Señor, encomendamos este tiempo a tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias, por favor, allí en el libro de Filipenses, capítulo 3, para que podamos estar viendo algunos versículos allí. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 11. Allí algunos hermanos nos han saludado y saludamos a todos quienes están conectados. Allí nuestra hermana Jacqueline Camaño dice: Dios les bendiga, hermanos, y a nuestro pastor Rubén y familia, esperando que su mamá se encuentre mejor. Bueno, gracias a Dios mi mamá está mejor. Está ahora ya en su casa, fue dada de alta, pero sigue todavía con el problema a su salud. No pudo ser posible la cirugía que estaba esperando, pero agradecemos que el Señor la ha fortalecido en este tiempo y ya se encuentra un poco mejor. Así que ahora debe cuidarse nomás allí en su casa. Así que gracias por preguntar, hermana Jacqueline. Nuestra hermana Sandra Repol dice: saludos al pastor y hermanos. Sí, reciban los saludos también de los hermanos. Algunos hermanos miembros de la iglesia aquí en Contulmo. Nuestra hermana Sandra, miembro de nuestra iglesia, también saluda a los hermanos, amigos que están escuchando también esta transmisión. Así que damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos. Saludamos allí a Arnoldo Medina también, que nos está viendo desde Huchoco. Dios le bendiga. Gracias por estar acompañándonos. Que el Señor les bendiga junto a su familia. Así a cada uno de los hermanos que están viéndonos en esta hora. Muy bien, les invito entonces a abrir sus Biblias. Si la tienen allí a mano, por favor vaya conmigo a Filipenses capítulo 3.
versículo 1 al 11. Dice así en el nombre del Señor: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí vamos a leer el pasaje esto. Allí nos saluda Laura Sangüesa. Dice: hola pastor, saludos de San José de la Mariquina. Bueno, Dios le bendiga a nuestra hermana allí, nuestra hermana Laura Sangüesa de San José de la Mariquina. Tuve el privilegio de conocer esta ciudad hace algunos años, así que conozco la ciudad de San José. Nuestra hermana Laura Sangüesa, Dios le bendiga, gracias por estar conectado con nosotros. Saludamos también a Teresa Castro, que nos está viendo también desde Buchoco. Dios le bendiga. Allí dice ella: bendiciones pastor. Le gané yo antes de decir sí. Bendiciones pastor, dice también nuestra hermana Teresa Castro. Bendiciones allí a los hermanos de Buchoco también, quienes nos han acompañado en este tiempo, y espero que nos sigan acompañando en nuestras transmisiones. Así que damos gracias al Señor por esta palabra que hemos podido leer en esta hora. Y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, como lo he dicho anteriormente, desde la cárcel. El tema principal de esta carta es el gozo. Y hemos visto ya varias reflexiones en cuanto a este libro. Hemos visto los ladrones del gozo, hemos visto quienes nos roban el gozo, hemos escuchado el llamado de Dios a combatir en este tiempo, hemos escuchado el llamado de Dios a ser imitador de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, a pensar como Él. Y en esta hora, en este pasaje, allí el apóstol Pablo empieza en este capítulo 3 a hacer un balance entre las obras y la fe. Empieza a hacer un balance entre lo que significa tener a Cristo en el corazón y confiar en su justicia, y lo que significa confiar en la justicia propia. Y el apóstol Pablo aquí nos presenta también dos esferas de su vida. A medida que él está hablando a la iglesia de Filipos, él se está presentando a sí mismo como fue en otro tiempo y como lo es ahora. Y el apóstol Pablo aquí habla entonces de pérdidas y ganancias. Ese es el tema del día de hoy, pérdidas y ganancias.
Y allí habla dos puntos principales. Es un escrito maravilloso todo esto. Podemos sacar muchas cosas de aquí. Haciendo un estudio exhaustivo de este pasaje, podemos sacar mucho. Podemos analizarlo también a la luz de unos pasajes paralelos. Pero vamos a ver estos dos puntos, que son la justicia por las obras hasta el versículo 6 y la justicia por la fe allí del versículo 7 hasta el 11. En cuanto a la justicia por las obras, empieza el apóstol allí, empieza dando una introducción a este escrito, a esta parte del título de este libro. En el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Vuelve a repetir esta palabra, el gozaos, y les dice que para él no es molesto escribirles, todo lo contrario, y sigue escribiéndole las mismas cosas. Quizás anteriormente Pablo había escrito algunas cosas similares a esta, por eso que repite aquí, a mí no me es molesto, dice, escribiros las mismas cosas. Es decir que Pablo ya había estado escribiendo estos puntos. Quizás cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, también esta carta él pidió que fuera leída en las otras iglesias. Por lo tanto, allí la carta a los Gálatas habla de los judaizantes, de aquellos que querían volver atrás. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas les dice quién los fascinó, quién los convenció de vivir el evangelio de otra manera. Y ustedes están recibiendo otro evangelio. No es que haya otro, dice, pero pareciera que ustedes están recibiendo otro evangelio. Entonces, lo más probable es que esa carta haya sido una circular también para todas las iglesias, producto de los judíos que se habían levantado como oposición a la obra de Cristo. Y continúa allí diciéndole el versículo 2 una palabra quizás fuerte en nuestros días hoy. Dice guardaos de los perros. Y esta era una palabra y una expresión que usaban los judíos para los gentiles. Todos los que no eran judíos eran considerados con esta frase un poco fuerte para nosotros quizás hoy en día, perros. Pero la verdad es que aquí el apóstol Pablo le dice estas palabras, guardados de los perros, le está hablando a los filipenses y le está diciendo que se guarden de los judíos, específicamente de los judaizantes, es decir, de aquellos que quieren volver atrás, de aquellos que confían en la justicia por las obras. Por eso el primer punto que el apóstol Pablo explica aquí es la justicia por las obras. Entonces, al decir guardados de los perros, está diciendo guardados de los judaizantes. Nótese cómo Pablo da vuelta a la expresión que los judíos conocían muy bien, pero los judíos trataban con esa expresión a los gentiles. Y en esta ocasión Pablo les llama a ellos, a los judaizantes, con la misma expresión que ellos llamaban a los gentiles. ¿Y por qué? La palabra que aquí usa el apóstol Pablo es una palabra bien fuerte, porque está usando la expresión perros para referirse a los perros callejeros, para referirse a aquellos perros que están escarbando en la basura, perros que puedan transmitir todo tipo de infección. Y esa es la expresión que está usando el apóstol Pablo para referirse a los judíos, a los judaizantes, porque los judaizantes eran aquellos que persiguieron al apóstol Pablo a donde quería que él fuera a predicar. En nuestra serie de predicaciones del libro de los Hechos, en el capítulo 15 específicamente, vimos cómo Pablo, Bernabé y Pedro defendían el que los gentiles hayan entrado a la gracia.
al Evangelio Santo de Jesucristo y reconocían que todo eso fue obra de Dios. El apóstol Pedro dijo: si los gentiles entraron a la iglesia fue porque Dios así lo quiso. Esto no es obra nuestra, es obra de Dios. Entonces, no conforme con esto, con la resolución de la iglesia de Jerusalén, de que los gentiles podían entrar a la iglesia sin hacerse judíos, sin hacerse prosélitos, no conforme con esto, los judaizantes empezaron a perseguir al apóstol Pablo donde quiera que fueran. Y lo vemos allí en las predicaciones de Hechos capítulo 16 o al final del capítulo 15, donde Pablo predicaba, allí habían grupos judíos que se levantaban en contra de él. Por lo tanto, en este versículo, el apóstol Pablo les escribe a los filipenses: guárdense de los judaizantes, guárdense de ellos, porque ellos son los que me andan persiguiendo, cual perro callejero. Esa es la expresión que está usando el apóstol Pablo. Y ellos son los que transmiten toda clase de doctrinas falsas, haciéndole notar que así como un perro callejero que muchas veces transmite enfermedades, estos judaizantes están transmitiendo falsas doctrinas. Así que guárdense de ellos, les dice. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es decir que ellos tenían una falsa predicación. Es decir que por un lado mostraban un camino hacia Dios, pero ese camino no era el camino que pasaba por Cristo. Es decir, que no era un camino que pasaba por la cruz, sino era un camino que pasaba por las obras. Y el camino que pasaba por la cruz es el camino de la gracia. Y la gracia significa que nosotros hoy no pagamos por nuestros pecados, porque todo lo pagó allí Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el apóstol Pablo insiste en esto. La justicia por las obras es algo que nosotros debemos desechar. Y le dice el versículo 3: porque somos la circuncisión. Es decir, porque nosotros somos judíos. Sí, somos judíos. Pero debemos servir a Dios en espíritu. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí, convenciendo a los filipenses de que la justicia por las obras es nula ante esta justicia que es en Cristo Jesús, el cual se dio por todos nosotros, el cual echó por la borda todas las obras y toda la predicación de los judaizantes, y que nos da a entender a nosotros que no es por las obras que somos salvos. En una ocasión una hermana discutía con un pastor acerca de cómo se llegaba al cielo. Y esta hermana le dice al pastor: yo creo que para llegar al cielo es como ir remando, dice. Y para remar un bote necesitas dos remos. Uno es por las obras y el otro es por la fe. Entonces le dice la mujer al pastor: uno tiene que llevar los dos remos hacia el cielo. Y si usas uno solo, estarás dando vuelta. Quien ha remado alguna vez un bote sabe que al remar para un solo lado con un solo remo está dando vueltas en el agua. Entonces, por lo tanto, esta mujer dice que son las obras y la fe. Y el pastor responde: bueno, al cielo no vas a llegar en un bote. Al cielo necesariamente tendrás que llegar a través de la obra de Cristo ahí en la cruz del Calvario. Y estos judaizantes predicaban y anunciaban que la salvación venía por las obras. Específicamente, venían por el tratar de cumplir la ley de Moisés, estas 613 leyes que Moisés había dado al pueblo de Israel, lo cual era imposible. Como el apóstol Pedro le dijo
a los judaizantes, les dice, ustedes quieren imponer cargas que ni nosotros mismos podemos llevar y las quieren imponer a los gentiles. Entonces hay un llamado allí a vivir por la fe, por la justicia en la fe, no en la justicia de las obras. Y pensando en esto, el apóstol Pablo les dice, aquellos que se glorían de que son judíos y de que viven una vida intachable en las obras, les dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ahí les dice en el versículo 7 que vamos a ver en el otro punto. Entonces Pablo les dice, bueno, ustedes tienen de qué gloriarse, los judíos, los judaizantes tienen de qué gloriarse, yo más. Lo que estaba diciendo Pablo es que él era de la tribu de Benjamín. Primero dijo de Israel, es decir, de descendiente de Jacob, no de Esaú. De la tribu de Benjamín, la tribu del sur. Y Benjamín es uno de los hijos más amados de Jacob también. Y los benjaminitas fueron los que también estuvieron con el rey David, fueron leales a David cuando Absalón lo perseguía. Lo que estaba diciendo Pablo es que de la tribu que él venía, era una tribu que se había portado bien, que era la más cercana, por así decirlo, a la obra de Dios. Entonces, les dice, yo tengo de qué confiar en las obras. Si pudiéramos pensar que la justicia por las obras son los que nos salvan, yo estoy salvo, podría haber dicho el apóstol Pablo. Pero vamos allí al segundo punto, la justicia por la fe, versículos 7 al 11. Allí viene Pablo, cuando terminaba, el versículo 6 terminaba diciendo que él tenía de qué gloriarse, es decir, si es por las obras de si es la justicia por las obras, yo salgo ganando. Pero el versículo 7, allí Pablo habla de la justicia por la fe y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Jim Elliot dijo una vez, no es ningún tonto el que da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Los que han leído un poco de las misiones sabrán quién es Jim Elliot. Jim Elliot fue uno de aquellos 5 misioneros que murieron allí en el Ecuador, que los mataron cuando ellos fueron a predicar allí al Infiernos Verdes, se le llamaba, a las selvas allí en el Ecuador, allá por el año 1950. Entonces él dijo, no es ningún tonto el que da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Y muchas veces nosotros intentamos guardar lo material, guardar lo económico, guardar todos los logros que hemos obtenido en la vida y nos esforzamos por guardar aquello, sabiendo que no nos vamos a llevar nada de aquí. Estamos conscientes que cuando partamos de este mundo no nos vamos a llevar nada, pero aún así tratamos de guardar aquellas cosas, tratamos de conservarlas. Pero lo que no podemos guardar y lo que, como decía Jim Elliot, tenemos que ganar aquello que no se puede perder. Dejar todas las cosas de lado y vamos a trabajar por aquello que nunca vamos a perder, que es la herencia incorruptible en Cristo Jesús. La salvación por medio de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo dice, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Jesucristo cuando estaba en la tierra les decía a sus discípulos que había que dejar padre y madre para seguirlo.
Y eso no significaba que tenían que aborrecer a sus padres o a sus madres, a sus familiares, sino que lo que decía Jesucristo era que tu familia no puede ser lo más importante en tu vida. Si por tu familia tú estancas un ministerio, no eres digno de Cristo. Si por tu familia tú no obedeces a Dios, no eres digno de Él. Eso es lo que está diciendo. Pero puedes servir al Señor y aún así seguir amando a tus familiares. Por supuesto que sí. Yo obviamente amo a mi familia y estoy en el ministerio. Pero lo que Cristo decía es que no puedes poner a nada en primer lugar si no eres digno de Él. Ninguno, decía Jesucristo, que pone la mano en el arado, mira hacia atrás. Ese no es digno de mí, decía Jesucristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En palabras de Jean Elliott, no es tonto Pablo, porque no se esforzó en guardar aquello que podía perder, sino que está ganando aquello que no puede perder. Jesucristo dijo en otras palabras, el que intenta guardar su vida la perderá, y el que quiera perderla la hallará. Una paradoja. Pero lo que Jesucristo nos dice es que si nosotros le damos más importancia a la vida y a la vida sin Cristo, lo vamos a perder todo. Pero si nosotros queremos ganar a Cristo, y aunque eso signifique perder nuestra vida, lo tenemos todo. ¡Qué paradoja! Perder para ganar. Pero es a lo que el Señor nos manda y nos llama a través de su palabra. Perder para ganar. Nunca se está más dispuesto a ganar, sino cuando estamos dispuestos a perder. Cuando nosotros queremos ganar algo en esta vida, tenemos que estar dispuestos a perderlo todo. Y es allí solamente cuando demostramos que estamos dispuestos a ganar aquello que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido, cuando estamos dispuestos a perder aquello que tenemos. Y Pablo era alguien que tenía la moral para decir esto, porque él lo había dejado todo atrás. Fariseo, era un fariseo. Recuerden allí que cuando apedrearon a Esteban, Saulo estaba allí. Después empezó a perseguir a la iglesia y tenía gente a su cargo y tenía cartas de los principales para hacer lo que él hacía. Y todas esas cosas las estimó como basura. En otra parte de la escritura, el apóstol Pablo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era conocido como la hermosura de la sabiduría. Y Pablo tuvo el privilegio de ser educado a los pies de Gamaliel. Pero esas cosas él ya no las estimaba. Él había desechado todas aquellas cosas porque ahora había encontrado lo que jamás podía perder. Había encontrado a Cristo. Alguien dijo una vez que si tú te encuentras con Cristo, se te acaba la búsqueda. Estoy parafraseando más o menos la palabra de aquella persona que dice, si nosotros buscamos algo y nos encontramos a Cristo, allí se nos acaba la búsqueda. Porque encontrar a Cristo es tenerlo todo. Y el apóstol Pablo era alguien que sabía de aquello. Todo lo que había desechado el apóstol Pablo, todo lo que había perdido, no le importaba porque ahora lo tenía todo, porque tenía a Cristo. Era lo único que importaba.
Antiguamente cantábamos una canción, gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Tanto tiempo busqué, más al fin te encontré. Dicen, no quiero más nada, solo conocerte más. Y es lo único que deberíamos anhelar, tener a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Es decir que Pablo aquí está desechando la justicia por las obras, que es por la ley, sino la justicia, agrego yo eso, la justicia que es de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces en este pasaje vemos estos dos puntos, la justicia por las obras y la justicia por la fe. La justicia por las obras es aquella justicia que nosotros nos ganamos con nuestro esfuerzo, que nosotros ganamos por las obras que hemos hecho, pero la justicia por la fe es solamente creer que nuestra ganancia está en la obra de Cristo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Jesucristo fue a la cruz a morir y vencer a la cruz, gloria a Dios, para que tú y yo no confiemos en las obras de la carne, para que tú y yo no confiemos en la justicia de las obras, sino en la justicia de la fe. Y sin duda, Pablo estaba recibiendo estos comentarios, estos rumores de que la iglesia estaba volviendo atrás, de que la iglesia quizás estaba confiando más en las obras de la fe, en las obras de la carne, que en las obras de la fe. Y por lo tanto le dice, como empieza el versículo 1, quizás ya le había escrito esto, pero no me es molesto escribir. Es decir, si ustedes siguen en el error, yo voy a seguir escribiéndoles. Yo voy a seguir hablándoles acerca de la justicia por la fe. Si hay alguien que conoce eso, le dice el apóstol Pablo, ese soy yo. Porque si yo pudiera gloriarme en las obras, en la justicia por las obras, ¿tengo con qué? Pero ¿saben qué? Esa gloria que yo tenía en las obras se acabó cuando me encontré con Cristo. Eso es en otras palabras es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Toda mi gloria fue desechada cuando me encontré con la gloria de Cristo. O casualidad, allí en Hechos capítulo 9, ¿qué fue lo que vio el apóstol Pablo? La gloria de Dios. Hubo una luz muy brillante que lo dejó ciego. Es decir, que la gloria en las obras de la carne que el apóstol Pablo tenía fue desechado por la gloria de Cristo. ¿En qué estamos confiando nosotros ahora, estimados? ¿En las obras de la carne? ¿En la justicia por las obras? ¿O en la justicia por la fe? ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por tratar de ganar aquello que no podemos perder? Jim Elliot dio su vida predicando el Evangelio. Y por eso también con autoridad espiritual escribió esto: no es ningún tonto el que da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Dio su vida a causa de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque se encontró con Cristo. Y debemos nosotros analizar nuestra vida. Y este pasaje también incluye que debemos estar autoexaminándonos siempre. Y examinarnos significa que estemos reevaluando nuestra vida. ¿En qué estamos confiando? Que nuestro corazón hoy pueda desechar aquellas cosas que muchas veces las estimamos valiosas
para tratar de alcanzar aquello que será incorruptible para nosotros, la corona de vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos guíe para poder confiar en la obra de Cristo, esa obra maravillosa hecha allí en la cruz del Calvario. Te invito a reflexionar, te invito a examinarnos, te invito a que examinemos nuestra vida y veamos cómo estamos delante de Dios. Y sobre todo en este tiempo, ¿en qué estamos confiando? ¿Qué estamos guardando? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza en este tiempo? Que podamos conocer realmente a Dios. El apóstol Pablo allí en el versículo 10 escribió: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Confiaba solamente en Cristo. Cristo era su vida. Por eso en el versículo 21 del capítulo 1 escribió: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenía nada a qué aferrarse en este mundo, salvo la predicación del Evangelio. Fuera de la predicación del Evangelio, Pablo no se aferraba a nada más. Estaba dispuesto a morir. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos encuentre apto también para vivir este Evangelio santo de Jesucristo. Te invito a orar. Poderoso Dios, gracias te damos por tu palabra. Te ruego que en el poder del Espíritu Santo ésta pueda venir a nuestras vidas para animarnos, también para examinar nuestras vidas, también para reprendernos quizás, Señor, si estamos viviendo una vida relajada espiritualmente, si estamos viviendo una vida quizás confiando más en la justicia de las obras que en la justicia de la fe. Tú eres, Señor, el único que nos pueda reprender con el poder de tu Espíritu Santo. Papito amado, que tú nos encuentres aptos para este caminar santo al cual tú nos has llamado. Señor, entendemos que ninguno que milita este caminar santo se enreda en los negocios de la vida. Ninguno, Señor, que ha prometido seguir tu camino mira hacia atrás pensando en todo lo que perdió o en todo lo que podría tener. Señor, a veces en nuestro caminar cristiano podemos imaginarnos allí a la mujer de Lot, cuando estaban siendo salvados. Señor, ella miró atrás, mirando los deleites del mundo y todo lo que estaba dejando atrás. Señor, líbranos de poner nuestra mirada atrás, de poner nuestra mirada al mundo, sino ayúdanos a mirar siempre lo que tenemos por delante, aunque eso signifique la cruz, porque como alguien dijo, es muy difícil ser un verdadero cristiano porque no hay cristianismo sin cruz. Para Jesucristo no había otro camino a la gloria sino aquel que pasaba por la cruz. Señor, tú nos has prometido la gloria, porque tú sabes lo que significa llevar a la gloria. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, y quita todas aquellas cosas que puedan estar estorbando nuestras vidas. Quita, Señor, aquellas cosas que muchas veces nosotros depositamos la confianza, y ayúdanos a confiar solamente en el poder y en la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por quien tenemos el acceso libre hasta tu trono santo, mi Dios. El nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En ese nombre oramos. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga a través de esta palabra y podamos reflexionar en lo que el Señor quiere decirnos
en este tiempo. Tiempo quizás difícil, pero el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor que ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca en este tiempo.